No, no, el ajedrez en el interior en general tiene algunos polos importantes, como ha sido Mendoza alguna vez y Salta también. Tucumán es el que más se ha destacado probablemente. Buenos días a todos los seguidores de Casilla 65, quien les habla, Marco Feder. Y en el día de hoy tengo el privilegio de charlar con uno de los ajedrecistas más importantes de nuestro país, Carpano, ingeniero y destacado ajedrecista argentino de tan solo 89 años. Pano ganó el título mundial de 1953 a los 18 años y se convirtió en gran maestro a los 20. Ha ganado tres campeonatos argentinos y representó a Argentina en 11 Olimpiadas. Es miembro del Salón de la Fama de América y fue declarado personalidad destacada de la cultura en Buenos Aires. El año pasado, River Plate, el club de sus amores, lo homenajeó por sus logros en el Museo del Club. Hola, Carl, ¿cómo estás? Saludos de Tucumán, Argentina. Mucho gusto. ¿Qué le dio el ajedrez a usted? ¿Qué es el ajedrez para usted? Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Porque el ajedrez es un juego de entretenimiento originalmente, pero se transforma en una herramienta educativa también, así que uno puede atacarlo de distintas formas. Ahora, la práctica del ajedrez, si uno tiene algún éxito, le permite viajar, representar instituciones al país, etcétera. Así que eso no tiene precio porque si uno no es millonario no lo podría hacer. ¿Cómo fueron sus inicios en el ajedrez? Bueno, complejos en el sentido de que a los 6 años trajo mi padre un juego de ajedrez junto con otras cosas, con otras entretenimientos y ahí aprendimos el juego el movimiento de las piezas con mi hermano, etcétera, Sí, pero tardó algún tiempo en descubrir unas revistas Leoplan, que una colección que mi padre conservaba también, ahí descubrir ahí una linda sección del campeón Roberto Grau, que es el abuelo del ajedrez argentino, se puede decir, Roberto Grau. Y ahí entonces uno puede aprender la nomenclatura y las anécdotas y algunas variantes, problemas, etcétera. Y entonces hasta que terminé yendo a River, para aprender a nadar y hacer ejercicios, etcétera. Y River tenía una organización, una sala de ajedrez muy bien puesta con relojes, juegos, torneos, etcétera. Y entonces ese fue el comienzo en origen, ¿no? Yo me hice socio de River a los 11 años. sí. ¿Cómo influyó su entorno familiar en su carrera? Bueno, de forma, por empezar, bien, porque mis padres en ese sentido tenían una amplitud de criterio y dijeron, bueno, mientras no aflojen las características de los estudios que uno hacía, la primaria, luego la secundaria, yo fui al Otto Krause, que me permitan hacer cualquier cosa, pero no, que esto no deteriorara el nivel educativo de la escuela, ¿no? Sí, te preguntaba porque hay muchos padres que presionan mucho a los hijos, más en los torneos, y los ponen muy nerviosos. Y eso es serio y es falta de educación de los padres. Yo he visto también alguna vez alguna colega pequeña de unas chicas que jugaban muy bien, etcétera, pero cuando perdía el padre le pegaba. Sí, Eso es terrible, pero pasa en todo, en el fútbol también. sí, Porque yo llevaba a los chicos a Platense, a mis hijos, a que practiquen un poco todo, y cuando había algún partido más o menos importante, a veces había que parar el partido porque había una pelea en las tribunas entre los padres y sí. los jugadores, todos amigos entre ellos, mirando cómo se peleaban los padres. Es una cosa ridícula, pero eso ocurre. Tal vez necesitemos un poco más de nivel educativo en general en la sociedad, porque eso no es sano. Sí, muchas veces quieren que los hijos sean los que los padres no fueron, no llegaron a ser. Claro, eso toda la parte de psicología se lo puede dar algún especialista, pero yo he escuchado alguna audición donde estaban comentando el tema del tenis, que a partir de Guillermo Vilas acá era un referente muy importante y hubo un desarrollo de la actividad muy grande, y que algún entrenador lo odiaba, digamos, enseñaba a los chicos que había que odiar al rival
para poder combatir con más eficacia. Pero a un chico de 10 años no se le puede hablar de odiar a nadie, ¿se da cuenta? Entonces eso es una cosa que la sociedad ya lo necesitaba porque el entrenador quería tener éxito y los chicos también. Y entonces estamos en una especie de círculo vicioso. Así que no sé cómo se arregla esto si no es con el nivel educativo de la sociedad en general, pero eso requiere tiempo. Yo creo que en partidos de países más desarrollados, en Europa o mismo en América, eso debe estar bien tratado y además va cediendo eso a medida que se incrementa el nivel cultural de la sociedad. Sí. Cuando usted era joven, ¿era popular el ajedrez en Argentina? Sí, era popular porque ya le digo, Roberto Grau es el abuelo yo considero el abuelo del ajedrez porque había originalmente a principios del siglo pasado, era un país muy ajedrecístico porque era la puerta de entrada a Europa, Buenos Aires, y entonces eh, teníamos mucha más relación con países europeos, España, Francia, etcétera, y entonces se divulgó mucho el ajedrez acá. Pero, oportunamente, a partir de ese primer envión, después Roberto Grau consiguió en el año 39 organizar una Olimpiada. Él la propuso en, el, en la Federación Internacional en el año 37, creo que era Estocolmo, este, y y le otorgaron ya con gran esfuerzo, sobre todo económico, hubo que hacer acá muchas actividades para juntar la plata, etcétera, y los maestros vinieron en barco en el año 39 acá. Y resulta de que en medio de la Olimpiada, que fue un éxito en general, se desató la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y entonces tuvo que tomar precauciones porque estaba el equipo polaco, el equipo alemán, etcétera. No pudieron jugar entre ellos, dividieron los puntos para poder seguir adelante con la competencia, etcétera. Pero al mismo tiempo, cuando terminó la Olimpiada, no todos los maestros pudieron volver inmediatamente a Europa, porque Sí. ya estaba desatada la guerra. Entonces, por ejemplo, Najdorf se quedó acá, un polaco que terminó haciéndose argentino y siendo el padre del ajedrez argentino, porque por eso a Grau le llamo el abuelo, porque después vino Naidor en la segunda mitad del siglo. Naidor tuvo mucha influencia en el desarrollo del ajedrez nacional. Y entonces Sí. es un juego muy popular acá en la Argentina, en cantidad, y lo único que estamos sufriendo muchas veces es la curva socioeconómica, que si el país tiene problemas, no hay torneos, no hay sponsors, no se puede desarrollar bien la actividad. ¿Cómo llega a clasificar al Campeonato Mundial Juvenil de 53? Bueno, se hacen torneos acá juveniles que organiza la Federación Nacional, organiza eso. En el año 51, yo jugué también el torneo clasificatorio para determinar quién era el campeón nacional que pudiera representar al país y casi podría decir afortunadamente, con un empate en la última rueda, quedé en el segundo lugar. Y entonces ganó Raúl Cruz, que era también un excelente jugador de menores de 20 años, y él nos representó en Birmingham en el año 51 y consiguió un tercer lugar, creo, muy honorable, ¿no? Y a mí Sí. me tocó entonces esperar 2 años más y en el 53 yo gané ese torneo ya con mayor facilidad, más experiencia, 2 años más, etcétera, y terminamos yendo a Copenhague, que era la sede del torneo de ese año, y tuve la oportunidad de tener un técnico muy bueno, que es el gran maestro Julio Bolbochán, que era mi profesor particular en el sentido de que en River estaba él como profesor y yo ya estaba en River,
jugando y actuando. Y entonces eso fue decisivo, casi se puede decir, para tener un aporte directo importante, ¿no? Un soporte. Y entonces, bueno, conseguimos ese título, que es muy interesante porque era el primer título mundial que conseguía la Argentina, teniendo un desarrollo interesante el ajedrez acá, entonces eso produjo también una especie de envión para el desarrollo futuro. ¿Usted fue con la expectativa de ganar o nunca pensó que iba a llegar a ser No, 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 es muy difícil casual? decir eso porque uno va a competir, no se sabe ni el nivel de los demás. Resulta que mi torneo terminó siendo un torneo bastante fuerte porque jugaba Boris Iskov, que era el yugoslavo que había ganado en el 51 y todavía le daban la edad para jugar en ese torneo, y era el mejor jugador en la escuela yugoslava, etcétera, pero en un torneo corto, en el sentido de que es la final de 8 jugadores, son 7 partidas solamente, no hay ni revancha ni nada. A él le tocó perdió conmigo en la segunda rueda y no se pudo reponer de eso. Y entonces, pero después estaba Larsen, que famosísimo porque ha sido el representante más importante de Occidente, se podría decir, en el futuro. Olafsson, el islandés que terminó siendo en algún momento presidente de la Federación Internacional de Ajedrez. Así que Penrose, que un niño prodigio inglés, que junto con su hermano ya a los 12 años jugaban el campeonato nacional en Inglaterra. Así que fue muy, muy duro, pero como fue corto y bueno, rodaron bien las cosas, conseguimos traer el título. El segundo campeón mundial argentino, Carlos Bielicki, dijo que en su opinión que en todos los torneos que él recuerda, el torneo que usted ganó fue el más fuerte de todos los tiempos. Sí, Bielicki también en el 59 ganó el título y es muy meritorio porque en el 59 él casi no tenía soporte para ir, no se conseguía ni el pasaje para que pudiera viajar a Europa a disputar el torneo. Y fue sin ningún soporte técnico. Y entonces y tuvo un éxito muy, muy grande, pero y muy meritorio. Siempre me canso de felicitar a Bielicki porque realmente tuvo que bailar con la más fea y sin embargo salió adelante. Sí. Fue clave estar con Julio Bolbochán en el hotel juntos y no separados como la organización quería desde el primer momento. No, absolutamente, absolutamente. De eso también tenemos que dar gracias a la organización de la federación, cómo se manejaba el deporte en aquel momento, porque nos querían, bueno, Bolbochón va a tal domicilio y usted va a ir con tal lado a otro lado. Y bueno, se encontrarán después. Y Bolbochón dijo, no, 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 eso es inaceptable, vamos a un hotel, en realidad conseguimos un motel bastante modesto, si se quiere, pero lo importante era estar juntos. Y ahí, Osteport se llamaba el motel en Copenhague, que estaba al lado de una estación de ferrocarril, estaba bien. Teníamos que tomar después un tranvía para ir al lugar de juego, que era una plaza central de Copenhague, pero hicimos todo eso bien, y acompañado por Julio, que es importante una persona mayor de experiencia para que uno se pueda concentrar exclusivamente en el juego y en sus problemas, ¿no? Iba a ser muy difícil y complicado que usted y su entrenador estén en dos lugares distintos, porque no iban a poder preparar las partidas de manera eficiente. Iban a perder muchísimo tiempo en ir y volver para estar juntos. Claro, el profesor no lo aceptó directamente, dijo, no, no, nosotros nos arreglamos por nuestra cuenta, y él se ocupó de eso y le habrá rendido los gastos a la federación, etcétera, todo eso que estaba más o menos previsto. Cualquier gasto que hubiera estaba previsto de que pudiera cubrir, ¿no? En ese momento había mucho apoyo económico del Estado, fue el Mundial gracias a River. No, el River nos facilitó porque este, le cedieron las vacaciones a Bolbochán para poder acompañarme.
pero también la federación tuvo su parte porque le dieron unas vacaciones especiales. Julio trabajaba en la Junta de Carne, era trabajo diario, y también consiguió el permiso para poder ausentarse. Eso es importante, porque incluso, no sé si ya existía o se hizo en aquel momento una ley de que los representantes nacionales para torneos internacionales de cualquier actividad tuvieran las facilidades correspondientes. Y en ese sentido, entonces, no solamente River, sino también la organización del país permitió esas facilidades, lo cual era muy importante, que ya no existían en el caso de Bieliki. Por eso le digo de que el mérito de Bieliki es muy grande. Sí. ¿Cómo manejó la popularidad luego de que ganó el campeonato? Bueno, uno no puede decir que manejé, yo me manejaba a mí la popularidad porque me llevaban de un lado para el otro, hablar en todos lados, jugar, hacer simultáneas, presentarse, en fin, fue duro porque yo al mismo tiempo tenía que ponerme, falté casi un mes a mi sexto año del Otto Krause, ¿no? Sí. Y entonces me tuve que poner al día también con eso, etcétera, etcétera. Entonces estaba es una etapa que la recuerdo vagamente, pero era de una actividad permanente. La inauguración del Club Villa Martelli tuvo que ver con su éxito ajedrecístico. Así dicen de que había acá en el cruce de Avenida General Paz con la Avenida Mitre, había una especie de boliche, de café donde jugaban ajedrez. Y entonces yo fui a darle unas simultáneas ahí. Y entonces esos se motivaron para decir, bueno, esto ya tiene más una dimensión, entonces tuvieron dieron origen a un club, que es el Club de Villa Martelli. Y entonces siempre me lo comentan porque me han hecho una especie de socio honorario del club ahí, y yo voy, me queda cerca, y de vez en cuando he estado por ahí. Como hincha de River, tengo mucha envidia sana a usted. ¿Qué se sintió ser acompañado por la Bruna y todo al campo de juego para dar el puntapié inicial versus Estudiante de La Plata? Bueno, era una maravilla porque ellos eran los famosos. Lo único que me permitió hacer una especie de papelón, porque cuando tengo que dar el puntapié inicial en el partido, yo le pregunto a la Bruna, ¿a quién se la paso? Porque no, yo no sabía cómo seguía el partido, que no quería meter la pata, Sí. pero no, después del puntapié inicial, estaban los fotógrafos con cables, con todo eso, levantaron todo y empezó el partido, nosotros nos fuimos a la platea y empezó el partido, pero yo dije eso, me acuerdo a quién se la paso, porque no sabía qué, qué hacer y, digamos, qué consecuencias tenía las acciones que iba a emprender, ¿no? Tiene una hermosa foto con los dos jugadores. Sí, está ahí una foto de donde estamos entrando en el campo de juego con Bolbochán y la Bruna, el Lustó, etcétera, que son los famosos eran ellos en ese momento. Y en ese momento le dieron una camiseta firmada o algo. ¿Pidió algo de eso o no? No en Para ese tener recuerdo. momento. Creo, yo he recibido alguna cosa parecida a lo que usted menciona ahora cuando cumplimos los 60 aniversario de esto. En River se hizo también una actividad en el campo de juego, vimos el partido, etcétera, pero me dieron unas cosas. En aquel momento no, pero sí me acuerdo algo que no he podido recoger la fotografía si estaba, porque antes de entrar al campo de juego en el 53 Sí. del partido, la sección de cadetes había preparado un espectáculo muy bonito. Todos los chicos con banderines y con cosas formaron en el campo de juego en un letrero gigante que decía Oscar Pano, campeón mundial, etcétera. Ah, Y tremendo. eso yo siempre le he pedido a River si de esa foto donde está, nunca le he podido rescatar porque tienen que haber sacado fotos, etcétera, de eso, pero no sé dónde buscarla. Chao. Ya vamos a hablar con la prensa de River entonces, para ver si podemos conseguir. Y es difícil, porque si no han guardado las cosas, pues hay cosas que se pierden con el tiempo, y bueno, ojalá que se consiga algún día, y si no, mala suerte. Yo en el recuerdo lo tengo.
¿Por qué usted no se considera un jugador profesional? ¿De repente de no haber dedicado más tiempo? ¿Ustedes? Bueno, lo que pasa que ser profesional aquí, digamos en Argentina, es imposible incluso ahora mismo, Sí, salvo que usted se dedique a ser profesor, enseñanza, etcétera, ¿no? Pero no a jugar profesionalmente. Entonces tendría que irse a las mecas de Europa, América, etcétera. Y yo estaba estudiando acá, tenía que terminar mis estudios y todo esto, entonces no estaba, además con la familia, no se puede dejar todo de golpe y irse a una aventura en ese sentido, ¿no? Por eso yo considero que nunca he sido profesional. Eso es cierto, pero por las circunstancias nunca se sabe en otro país qué hubiera pasado. ¿cuáles son los factores más importantes para ganar un torneo de élite? Ah, no, bueno, tiene que ser un muy buen jugador. Eso ya es experiencia y un poco de suerte también, que le ruede bien la pelota en ese sentido, porque hay un factor también. Este, Alguien, creo que Roberto Grau menciona, no sé si es de él la frase, que hay que ayudar a la suerte para que se acuerde de nosotros. Quiere decir que no es solamente la suerte, hay que ayudarle a la suerte también Sí. para que se acuerde de nosotros. Lo leí el otro día y creo que es atribuido a Roberto Grau que dijo eso. Usted participó en 11 Olimpiadas. ¿Cuál es la que más destaca y por qué? No, bueno, la que puedo destacar más son todas Olimpiadas muy fuertes, muy buenas, muy interesantes. Uno se reúne con los mejores jugadores del mundo, lo ve a diario. Pero la del año 66 fue en La Habana, en Cuba. Fue espectacular, de acuerdo no solamente a mi impresión, sino que le decían todos, porque tiraron la isla por la ventana, como decimos, en vez de la casa por la ventana, la isla por la ventana, porque organizaron una cosa muy bien, formidable. Y yo tuve la suerte, me tocó rodar bien la pelota y conseguí la medalla de oro en el segundo tablero, porque Sí. Naidor era el primer tablero, yo el segundo, Bochán el tercero y Raúl Sanguinetti el cuarto, etcétera. Y me tocó sacar la medalla de oro en esa Olimpiada. Entonces, en ese sentido, para mí es la principal actividad olímpica que tuve con esa medalla. ¿Cuál fue la mejor partida que tuvo en general a lo largo de toda su vida? Bueno, hay varias, porque depende del enfoque que se le quiera dar, pero hay una partida con Spassky, que terminó siendo campeón mundial, éramos amigos y éramos coetáneos. Pero en Gotemburgo del año 55 me tocó hacer una partida que salió muy bien, esa partida espectacular, sacó un premio de belleza, etcétera, y como él después terminó siendo campeón mundial también, entonces tiene un mérito propio, pero hay otras partidas que técnicamente pueden ser preferibles, si usted quiere. Sí. Esa fue muy bonita, pero depende de cómo la mida las cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron los jugadores más influyentes en su carrera? Bueno, desde ya, Bolbochán porque fue mi profesor, pero acá en el ambiente nacional nuestro, Naidorf era el dueño de la cuestión, era el principal jugador y entonces pudimos nutrirnos de su experiencia y de su talento, ¿no? Y más adelante, primero fuimos rivales, por supuesto, pero después más adelante terminamos siendo muy amigos y yo lo visitaba en la casa y teníamos una relación muy grande, hemos viajado juntos muchas veces, Naidol acá en nuestro medio. Y afuera hay jugadores que ni siquiera llegamos a conocer, porque si usted empieza a estudiar el ajedrez en serio, tiene que remontarse a Steinitz, que es uno de los grandes maestros del siglo anterior, del Sí. siglo este, 18, y resulta de que él y Lasker y después los grandes jugadores como Lequine, Capablanca, etcétera, a quienes hay que estudiar y no hemos conocido a ninguno de ellos, entonces realmente también tiene una influencia muy grande. El mismo Ninsovic, que era un jugador
también un gran maestro, pero de un nivel que no era tan destacable. Sin embargo, con su producción literaria, que él escribió un libro que se llama Mi Sistema, también que yo le recomiendo, digamos, a cualquier jugador que quiera desarrollar su juego, que tiene que leer esos libros, ¿no? Usted dijo que las victorias sirven solo para festejar. ¿Le afectaban mucho las derrotas? Eso es razonable, porque no, lo que no hay que es creerse que con eso ya alcancé, ya estoy por encima de los demás. No, usted puede sacar mayor número de puntos en una competencia, pero a la siguiente puede ser un desastre también, porque hay una... ¿no? Lo que pasa es que los buenos jugadores tienen más festejos que penas por derrotas, ¿no? En ese sentido es así, es un problema filosófico. ¿A usted le afectaban mucho las derrotas? Bueno, eso sí, sí, me afectaba porque usted es el general de su ejército y si está derrotado, aniquilan su ejército y usted es el responsable. Por eso entendemos que el ajedrez es una disciplina que forma el carácter de los jóvenes. En ese sentido, yo siempre decía que era una gran responsabilidad ser el general del ejército y si uno tenía el defecto de perder, posiblemente eso requiriera una introspección, un análisis de sus actuaciones. Y después, hablando con Karpov, que también estaba en el ajedrez educativo, me dijo, no, es muy fácil decirlo porque lo que se aprende es a tomar decisiones. Un chico de 10 años tiene que tomar decisiones y está solo. Nadie le puede decir qué jugar ni nada. Él toma las decisiones. Y Sí. todo lo que haga termina bien o termina muy mal. Entonces, uno aprende esa responsabilidad que yo mencionaba, lo aprende jugando. ¿Y dónde se vio un chico de 10 años o menos inclusive, que sepa pensar qué, consecuencias tiene lo que yo voy a hacer ahora? No en el ajedrez solamente, en el ajedrez se aprende, pero en la vida también, si uno decide algo, tiene que pensar qué problemas puede tener, qué dificultades, cómo soslayar eso y sacar conclusiones. Eso se aprende gracias al ajedrez. Por eso decimos que es una gran herramienta educativa. Sí, en los partidos de ajedrez se muestra mucho cómo es la personalidad de una persona. Es muy probable que tenga usted razón en el sentido de que el estilo de cada uno puede estar vinculado con su enfoque de otros aspectos de la vida, ¿no? Sí. Pero los grandes jugadores, digamos, llegan a la conclusión siempre de hacer la mejor jugada en cada momento. Entonces, depende de cómo se plantea el juego, hay que hacer esto porque en este caso lo mejor es tal cosa. Y entonces eso es ya para la élite de jugadores que aspiran al campeonato mundial, por supuesto. ¿Usted tenía una cábala, una preparación especial antes de una partida importante? No, no hay cábalas. La preparación es importante, conocer si es posible al rival. Antes no se podía conocer al rival. Cuando uno va a Europa, no conocía al rival. Solamente Bolbochán tenía algunas publicaciones donde figuraba, por ejemplo, Iskov, que era un gran jugador, el yugoslavo que yo le comenté. Sí, ahí nos preparamos con él, y casi se puede decir que yo, la partida que le gané las dos veces, en la preliminar y en la final. En la preliminar fue una idea de Bolbochán que tuvo de unas partidas que había visto de las revistas yugoslavas, y entonces preparamos eso, y salió bien. Y en la final, me tocó ahora con Blancas y él jugó la defensa Nimso-India y resulta que acá en Argentina, antes de irnos, se estaba jugando un match Naido-Reyeski, donde se jugaba la mayoría con esa defensa, donde Bolbochán también participaba con Naido como asesor. Sí. Y entonces yo estaba muy preparado en esa línea, y entonces pude también ganar en esa cosa. Así que en ese sentido la preparación se reveló como muy importante en partidas decisivas. Sí. ¿Cuál es su apertura favorita y qué letra de ella?
No, bueno, la apertura depende un poco de la defensa. Yo jugué, y ahí está un poco también la influencia. Cuando yo empecé a jugar ajedrez en casa todavía, etcétera, a los 8 o 9 años, conseguí en la biblioteca de mi abuelo dos libros que eran, uno era el Peón Cuatro Damas, la apertura moderna, de un gran jugador, Bogol Lyubov, se llamaba. Y Sí, entonces ahí estaban los secretos de la apertura de peón dama, el gambito de la dama, etcétera. Este, y por eso yo me acostumbré a jugar peón dama después porque estaba más preparado para eso. sí, Ahora después había que enfrentar las distintas defensas, porque el negro también a su vez tiene que ver con cómo plantea las defensas, contraataque, lo que sea. sí. ¿Nos puede contar cómo fue la historia de su variante de Inca y Rey? ¿Cómo llegó a eso? Sí, 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 porque estudiando con Bolbochán, a mí se me ocurrió una alternativa de una variante que practicaban los yugoslavos, que era atacar con peones laterales a los peones que tenían más influencia en el centro. Entonces, Bolbochán trataba de refutarme y siempre nos jugábamos y practicábamos ida y vuelta las alternativas que se podían presentar. Bueno, y ahí quedó. Yo lo jugué, la primera vez lo jugué en un Mar del Plata en el año, creo que 55. En el apuro de tiempo recibí mate con un jugador de Pergamino y Dígoras. Sí, Es gracioso, pero yo me quedé conforme porque la partida había sido interesante y entonces el hecho de que el reloj conspirara en contra del resultado no importaba. Ese mismo año en Gotemburgo tuve la oportunidad de practicarla de nuevo, la variante, con mayor éxito. Y en el año siguiente, en el 56, vi que Petrosian jugó con Smilov y ya practicó esa línea. Entonces vi que tenía un reconocimiento de los grandes jugadores y entonces sí. me quedé muy conforme con eso. ¿Cuál fue su experiencia más desafiante en una competición internacional? Ah, Competición. ¿cuál fue el torneo más difícil? Bueno, el candidatura del año 56 fue muy difícil porque eso sí tenía que ver con el propio país. Yo estaba haciendo la conscripción y me había clasificado para ir a jugar a Holanda el campeonato mundial, la selección para desafiar a Botvinnik, que era el campeón mundial en ese Sí, momento. Era el torneo candidatura, de ahí surgía el candidato. Este, y resulta que tuve varios problemas. Yo tuve que colgar el uniforme para poder irme sin la preparación más conveniente. No tenía esas posibilidades. Y cuando llegué a Holanda en el avión, eso sí, ya iba solo, no tenía acompañante ni nada, sí, este, me, me encontré con que me metieron en una cuarentena por la poliomelitis que había acá en Argentina. sí, Y entonces tuvo que conseguir Ewe, que era el director del torneo y un ex campeón mundial, que fue siempre un gran amigo, un gran apoyo, conseguirme que me limitaran en vez de estar en una cárcel como me habían puesto para la cuarentena, me dejaron en libertad condicional para poder ir jugando el torneo, pero con todos unos requerimientos de, muy muy rigurosos en el sentido de que tenía que tomarme la temperatura 2 veces por día, informar, etcétera. Y ahí me ayudó Pilnik, que era un argentino que había estado en Islandia y viajó también para jugar el torneo ese. Y él me ayudó, terminó siendo un amigo muy grande porque hemos estado muchas veces juntos. Y entonces, pero en vez de preparación, hubo solamente problemas. Y entonces ese torneo, por eso yo lo recuerdo como una competencia muy grande, muy importante, pero donde no tuve oportunidades
de alguna manera de conseguir mejores resultados. ¿Cómo ha cambiado su percepción del ajedrez a lo largo de su carrera? O bueno, echando una vista retrospectiva, se puede decir que el ajedrez ha sufrido un cambio importante con la llegada de los electrónicos y las máquinas que juegan, etcétera. Y eso tiene dos cuestiones importantes. En- Yo puedo decirle la anécdota de que en nuestras preparaciones locales, en la década del 50, por ejemplo, cuando empezamos a viajar a Olimpiadas, etcétera, consistía en, digamos, prepararse acá con lo que podíamos y después, ya en el avión de viaje, juntarnos con los boletines que nos conseguía Bolbochan para los boletines partidas de Europa, Rusia, etcétera. Sí, Pero la anécdota es que esa información estaba datada exactamente con un año de antigüedad. Quiere decir que lo que nosotros leíamos en el viaje para los torneos o las Olimpiadas o lo que sea, tenían un año de antigüedad. Entonces teníamos que devorar esa información para enterarnos de lo que se sabía un año antes. sí, Eso implicaba una, una rémora importante. Al mismo tiempo tenía la virtud de despabilarnos en el sentido de que había que poner un poco más de de esfuerzo atención. personal en el tema, ¿no? Y ahora ya no, ahora nosotros apretando un botón podemos ver la partida que se está jugando en este momento en cualquier lugar del mundo y entonces eso es realmente importante. Y además los especialistas, no es mi caso, pero que manejan los cerebros electrónicos para configurar estudios ajedrecísticos con el cerebro electrónico, las computadoras y todo esto, los programas que hay programas muy fuertes, realmente uno puede prepararse muy bien. Los grandes jugadores hacen eso, Sí, estudian y comprueban las ideas y todo con el cerebro electrónico. Y eso va a tener todavía más importancia ahora que se está despabilando la inteligencia artificial, porque sí. ahora no va a haber ningún error, ningún problema. Las máquinas van a aprender de sus propias decisiones de los resultados. O sea que el ajedrez en general ha sufrido una, una especie de transformación de lo que era antes, este, hasta hace algunas décadas o pocas décadas, y ahora en el futuro que no sabemos cuál va a ser, digamos, el crecimiento de todo esto. Y ya el ajedrez está limitado porque en los torneos la gente no puede llevar los teléfonos personales Sí. porque puede tener información ahí mismo y se han dado casos en que se ha dado por perdida una partida cuando uno descubre de que se olvidó de dejar el teléfono en la portería o lo que sea, ¿no? Entonces todo eso a mí ya no me toca porque, digamos, no estoy en la competencia en ese nivel y entonces, pero realmente eso va a tener un futuro más complejo del que podemos imaginar. Y también hubo casos de que los ajedrecistas van al baño y ven la posición. Lo descubrieron muchos así, haciendo trampa. No, claro, hoy día es una posibilidad muy concreta. Yo no conozco gente que haya hecho eso. Han dicho que sí, tal cosa, pero al ser una posibilidad, los organizadores tienen que ponerse a cubierto de eso. Y Sí. entonces no se puede tener el teléfono encima. Y si lo detectan, le dan por perdida la partida, porque está sabido de que no se puede tener el teléfono encima. El impacto que tuvo la tecnología en el ajedrez para usted, ¿es positivo o negativo? Los jugadores de antes, ¿tenían más méritos? Pregunto porque no dependen de una computadora que les decía qué tienen que hacer. Actualmente no te da la posibilidad de ser creativo. Bueno, eso es cierto, es correcto, y yo he señalado algunas veces algo que responde a su inquietud. Por ejemplo, acá los
las partidas los juvenil, los torneos juveniles y todo, se ha hecho muchas veces por razones de presupuesto, partidas muy rápidas, jugar 3 o 4 partidas por día, entonces se hacen partidas muy cortas, que Sí, son partidas rápidas. Eso no es el ajedrez serio. Entonces yo critico eso por un lado. Y por otro digo que los torneos de los clubes con las distintas categorías, este, no hacer partidas suspendidas era un error, porque la partida suspendida, cuando uno llega al control y la deja para el otro día seguir la partida, tiene una importancia grande digamos, en el aprendizaje y el análisis. Entonces, aunque sea un torneo de cuarta categoría o de tercera o segunda, suspender una partida, entonces sí, pero hay jugadores que tienen una máquina y entonces tienen ventaja sobre otros. Es cierto, pero entonces el que no tiene la máquina tiene que esmerarse y aprender por sí mismo a enfrentar esa situación y sí, se va a desarrollar más él que el otro que copia lo que le dice la máquina. sí, Entonces, quiere decir que es una lucha de, de tener en cuenta el que no tiene una máquina, este, tiene que esmerarse y crecer por sí mismo. Y el que tiene la máquina tiene que aprender a usarla y darse cuenta que, digamos, la máquina solamente es un control, un complemento de su propia capacidad, porque si no se va a quedar en eso. El día que no juegue sin la máquina está mal, está en desventaja. sí. Entonces podemos decir que actualmente la tecnología mató la creatividad. Es el peligro que se corre si uno se entrega, digamos, a hacer solamente ciegamente lo que la máquina le dice. Es Sí. un problema de también una pereza personal, ¿no? ¿Cómo influye la experiencia y la madurez en el juego de un ajedrecista veterano? Bueno, cada uno tendrá sus conclusiones. Uno puede hacer un recorrido de lo actuado, no por uno mismo, sino en general, en la manifestación del deporte en general, y sacar sus conclusiones. Así que yo no sé, yo lo único que digo que el ajedrez en este momento se presenta para nuestro país y nuestro medio como una herramienta educativa importante por 2 motivos. Uno es la potencia que tiene, porque tiene todos los requisitos de una confrontación. La vida es una lucha, y en la lucha hay objetivos, y los objetivos tienen dificultades de conseguirse. Y en el ajedrez la partida es eso, hay un objetivo y hay dificultades que se van creando según el camino que uno elige para sortearlos. Entonces, eso es una preparación importante para el desarrollo de la juventud. Pero al mismo tiempo, la segunda parte que es importante es que es una economía terrible, porque usted Sí, con un botón hace un tablero y las figuras las dibuja como quiere y tiene un tablero de ajedrez y puede jugar. Y eso le costó cero. Entonces, fíjese que otras especialidades, si va a jugar al golf, tiene que tener los palos número tal y cual y todo, y es un platal. En tenis mismo también tiene que tener todos sus gastos. Entonces, el ajedrez sirve, se puede desarrollar en ese sentido prácticamente sin gasto. Entonces, eso es fundamental. Por eso la herramienta educativa más importante que tenemos en nuestro medio para desarrollar a la juventud es el ajedrez. usted hace un ratito dijo que Roberto Grau es el abuelo del ajedrez argentino, que Miguel Naidorf es el padre. Usted, por su trayectoria, ¿se consideraría hijo del ajedrez argentino? No, yo no me considero nada. Yo sí he sido profesor, sigo enseñando en River todavía, pero si alguien después me dice que yo terminé siendo el nieto de todo esto, no sé, es un parentesco que solamente son metáforas, ¿no? Por Sí. supuesto, pero Grau merece el reconocimiento, el título de abuelo del ajedrez nacional se lo merece porque, por su actividad y por su categoría. Y Naidor también ha hecho, digamos, la mitad de su vida
dedicada al ajedrez nacional, y entonces tenemos que reconocerlo, porque él es polaco de origen, así que imagínese, ¿no? Pero son metáforas que uno usa para ubicarlo en la historia del ajedrez nacional, ¿no? Por toda su trayectoria, yo lo considero como el hijo. Bueno, cada uno puede considerar lo que quiera, hay libertad de consideración. Qué nos puede decir de Miguel Galgo, para los que no tuvieron el honor de conocerlo? ¿Qué sintió cuando No, le ganó las primeras cuatro partidas? bueno, Naidor ha sido un jugador que excepcional por su talento, porque era difícil a veces entender lo que él quería explicar. Yo llegué a acuñar una sentencia que se aplica muy bien, pero que hay que explicarla. Hay que llegar a ser un gran jugador para entender lo que Naidor quiere decir, y uno después descubre que tiene razón. Porque si usted no es un gran jugador, no le va a entender a Naidor, porque él no tenía una gran capacidad didáctica, pero decía verdades en su idioma, podríamos decir, Sí. com- complejo y todo, pero si uno descubría lo que él quería decir, tenía que reconocer que su talento estaba por encima de todo. Y él realmente llevaba el ajedrez en la sangre, como se dice, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron los momentos más históricos que usted vivió en el ajedrez? Bueno, dentro del ajedrez el campeonato mundial es uno. Para mí, la- sí, también me tocó asistir a Korchnoi en el match por el mundial contra Karpov en Baguía en el año 78, que ahí, bueno, gracias a Naidor pude conseguir esa virtud. Y entonces también presenciar de adentro un match de esos es importante, ¿no? Entonces eso hace historia, por supuesto. ¿Qué nos puede contar de esa experiencia? Bueno, hay dos libros que se conocen. El libro negro es que teníamos un problema, estábamos en un estado policial. En aquel momento en Filipinas estaba Marcos de dictador y Campomanes, que era el ministro de ajedrez, organizó el contienda esta, pero él estaba entregado completamente a Karpov y a los rusos, a la Federación Rusa, porque Korchnoi era una apátrida en aquel momento, no podía jugar no tenía bandera para defender, porque se había ido de la Unión Soviética, estaba viviendo en Sí. Suiza, por ahí. Y entonces eso tiene sus connotaciones interesantes desde el punto de vista político, pero que no son agradables, ¿no? Pero de la parte técnica sí, digamos, pudimos aprovechar mucho. Eso es una experiencia muy, muy importante. ¿Usted sintió miedo alguna vez en ese tiempo? ¿En todo el tiempo que Este, pasaron? miedo no sabíamos, pero realmente era un problema porque estábamos juntos con otros, estaban los ingleses que eran King y Sting, eran los ayudantes ingleses de Korchnoi también, era un equipo. Estábamos juntos, pero sí, no sabíamos lo que podía pasar realmente, ¿no? Así que, pero bueno, por su parte no pasó nada porque estaba la Federación Internacional presente ahí, etcétera. Era muy difícil de que hubiera algún desmán, digamos, demasiado grande, ¿no? Otro evento histórico fue el de Kasparov contra la computadora. ¿Cómo vivió eso usted? Bueno, eso es un tema que merece un análisis distinto porque yo ya lo he mencionado en una conferencia en la Biblioteca Nacional en el año, no sé, 98 o por ahí, donde yo de alguna manera señalé que ese torneo, ese match de Kasparov con Deep Blue había sido un fiasco, porque hay muchas dudas al respecto. La primera partida la ganó Kasparov con toda soltura, mostrando cómo se jugaba
con un cerebro electrónico que no está preparado, no es inteligencia artificial, ya era una máquina de cálculo bruto, cálculo este, directo, Sí, con todos los árboles de variantes. El monstruo cibernético era un compilador central que tenía 256 máquinas que trabajaban para él, se le dividía el trabajo y se concentraba. sí, Era un gigante, y calculaba 2 millones de alternativas por segundo. Y usted dígame si un ser humano puede calcular una alternativa por segundo y se va a dar cuenta de la diferencia que hay. Solamente que la intuición del hombre inteligente le hace descartar todas las cosas raras, inútiles. Pero la máquina no, tiene que mirar todo y sí, analizar todo y elegir de ahí todas esas las mejores. Entonces, por eso ese Deep Blue era un monstruo, pero de cálculo directo, bruto, como le llamaban. Y eh, en la segunda partida devolvió atenciones Kasparov y perdió una partida que no debió perder, pero bueno, y así se desarrolló el match. Y llegó a una última partida donde él jugó una variante con negras que hacía 10 años que se sabía que era inferior. Y la máquina le jugó correctamente y lo ejecutó. Entonces, a uno le queda la sensación de que no está todo claro. Por otro lado, al día siguiente, en todas las primeras páginas los medios de comunicación del mundo, salió que la computadora de IBM había derrotado al campeón mundial más grande de la historia, que fue Kasparov. Entonces, ¿qué valor tiene eso? Salir en la primera página de todos los medios de comunicación del mundo. Póngale una cifra sí. por eso. Entonces, no quedamos conformes con eso. Y alguien dijo que él había jugado la variante inferior porque tenía que entregar esa partida por convenio probable, Por y espectáculo. resulta que tenía que mostrar por amor propio que él no era el que perdía, sino que lo perdía la variante esa que era mala. Sí. Es una explicación psicológica de por qué eligió esa línea. Y bueno, todo eso es materia de comentarios que, bueno, no hay demostración, no se puede denunciar a nadie porque no están las pruebas, ¿no? Así que Dios dirá. ¿Y usted qué creería que pasaría si hubiese jugado Karpov en vez de Kasparov? Porque era más defensivo. Jugando en serio, jugando el mismo Kasparov sin tener que regalar el match por convenio, hubiera sido importante. Lo que sí ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial, ahora ya se está poniendo más serio el asunto. Ya no es fuerza bruta de cálculo, porque ahora la máquina va aprendiendo de sus propios análisis. Es importante eso. Sí. Pero todavía es una materia que no podemos manejar nosotros porque no sabemos bien de qué se trata, ¿no? Depende de los algoritmos que se utilicen. Cuando usted comenzó a jugar en River, ¿era un deporte importante el ajedrez, aparte del fútbol? ¿En qué escala estaba? Actualmente, ¿cómo es? No, en general, en River es un club de fútbol, como muchos otros, que por su amplitud, por el número de socios, por su filosofía de existencia, tiene muchas otras actividades, ¿no? Ha tenido básquet, ha tenido, bueno, ajedrez que él tiene, y tenis y otras que le dan bastante importancia, pero sigue siendo siempre el fútbol el leitmotiv fundamental. En cambio, hay otros clubes que tienen el fútbol y no le dan ninguna importancia a otras actividades. E incluso el River tiene una vocación por la educación porque tiene un instituto de enseñanza para estudios
primarios, secundarios, superiores, ¿no? Entonces, en ese sentido, River es un modelo en ese sentido. Así que, digamos, eh, pero el ajedrez todavía no lo interpretan como fuerza de herramienta educativa. Así que estamos tratando de conversar con los dirigentes para ver si se puede hacer algo de una mayor envergadura que tener una sala abierta para que el socio que quiera ir a jugar vaya y se entretenga un rato. Así que eso es lo que estamos trabajando en este momento. Sí, vi que en Boca le están dando mucha importancia al ajedrez. En Boca sí, desde ya, en Boca sí, sí, sí conozco a la gente de Boca, porque son como colegas de alguna manera, y le dan importancia, sí. River también le da por lo menos la misma importancia, pero vamos a ver cuál es el futuro, quién se va a destacar más en el terreno de incorporar el ajedrez a la educación, ¿no? Sí, yo por lo que vi, las inferiores de Boca juegan ajedrez. Es interesante porque es un juego, la gente se entretiene, pasa el rato, pero al mismo tiempo le va conformando una forma de ver las cosas distintas, ¿no? Es una estructura mental que se adopta jugando, eso es la fuerza del ajedrez. ¿Qué se siente ser homenajeado en el club de sus amores de River Plate tras estar prácticamente toda su vida dándole un espacio en el museo del club? Sí, claro, sí, se aprovecha para hacer un poco de difusión, ¿no? Del juego, del club institucionalmente, todo. Así que en ese sentido, siempre que hemos hecho alguna cuestión en ese sentido, siempre es positivo. Así que entonces uno tiene que prestarse, no se puede negar a eso y al mismo tiempo hay que tratar de que se aproveche. ¿Hay algún jugador actual que admire de cerca? No, bueno, la elite está un poco quieto el ambiente, pero hay jugadores siempre buenos que nos representan bien. Pero acá, en este momento, este chico Oro, que se fue a España a Faustino. vivir, Faustino, es un regalo inesperado para el país en el sentido porque ha batido el récord de ser el campeón, el El maestro más internacional. joven de la historia, delante de Karpov, de Kasparov, de todo, ha conseguido antes. Pero ahora tiene todo un trayecto para seguir creciendo que es importante. Esperemos que tenga una buena guía y que no se frustre las cosas, ¿no? Así que eso es lo que más podemos desear. Sí. Y también está Candela Francisco, que fue campeona juvenil, campeona mundial juvenil. Sí, sí, son valores que van creciendo a medida que pueden. Ya no son récords ni nada por el estilo, pero son valores interesantes porque van a ir creciendo con el tiempo, ¿no? En el 78 no pudo participar de las Olimpiadas que se hizo en Argentina por problemas dirigenciales. ¿Por qué cree que siempre hay mucha diferencia entre jugadores y dirigentes? Bueno, porque por razones de egoísmo, los dirigentes quieren manejar las cosas como quieren ellos y además en aquel momento era un tema difícil porque casi podríamos decir que tenían razón las dos partes. Este, los dirigentes querían que los grandes jugadores jugaran todas las selecciones posibles para llegar, o sea, para que la gente aprenda. Mire qué fantástico. Estábamos obligados a jugar para que los jugadores inferiores aprendan. Y nosotros queríamos, de alguna manera, ocuparnos de nuestras cosas porque la vida es dura y acá no hay ajedrez profesional. No Sí. tenemos un sueldo del Estado como en Rusia o donde sea. Y entonces nosotros queríamos limitar un poco eso. Y entonces venía el problema, bueno, entonces si no juegan esta preliminar para enseñar a la gente, entonces no juegan en la Olimpiada. Y bueno, eso hizo eclosión en aquel momento en que nos dijimos, bueno, estamos afuera, mala suerte. Y por desgracia era el momento en que se hizo la Olimpiada acá en Buenos Aires. Y bueno, Sí. eso lo tendrán como bailón histórico los dirigentes que apelaron a ese concepto, ¿no? Pero yo le digo de que ellos tienen algo de razón, porque para mantener un desarrollo
creciente del ajedrez es necesario la competencia, pero si no consiguen los medios, no le pueden decir a los jugadores que sacrifiquen su tiempo, su esfuerzo y sus patrimonios para poder hacer el desarrollo que ellos son incapaces. Mm. Entonces, bueno, ese es el conflicto. Así que eso pasó y es historia. Sí, Argentina salió en el puesto 17 en ese campeonato. Claro, y de ahí hemos ido para abajo en general, porque tampoco hemos tenido muchos más, muchos mejores actuaciones. Así que bueno, en eso estamos. El ajedrez, el ajedrez está como un valor perteneciente a nuestra sociedad, pero los triunfos o los éxitos sí, acompañan la curva socioeconómica y la curva en este momento es desfavorable, como Sí. nos damos cuenta todos. Entonces, bueno, no hay que más que pensar que algún día será mejor. Por los problemas que usted tuvo, ¿alguna vez pensó en representar a otro país? No, porque habría que irse del país y entonces cambiar todo con la familia acá, con los amigos, el trabajo, todo. No se me ocurre cómo podía haber hecho eso. Por eso seguimos diciendo de que yo me considero que no he sido nunca un auténtico profesional, ¿no? Sí. Argentina perdió muchas oportunidades para tener un entrenador de talla para el equipo olímpico. Por ejemplo, nunca lo llamaron al Arsenal. ¿Sí? Ah, no, por supuesto, errores de esos puede señalar muchos. Sí. No llamaron a Larsen y no hicieron lo que debían en muchos aspectos, así que vamos a hacer una lista de injurias y de problemas. No, no, evidentemente, Larsen lo tuvimos acá años, 40 años. escribiendo. Sí, varios años, claro, y él, un valor importante, un talento muy grande, un conocimiento de todos los aspectos del juego. Entonces, que era muy interesante de aprovecharlo, pero les faltó uña de guitarrero a los dirigentes que solamente piensan en su propia quintita y ya está. Eso pasa, suele pasar. ¿Y a usted le ofrecieron alguna vez ser entrenador del equipo No, olímpico? no, no, tampoco. En la década del 50, Argentina era uno de los mejores equipos del mundo. ¿Por qué cree que actualmente no es así? ¿Cuál fue el seleccionado argentino más fuerte de todos para usted a niveles Olimpiada? ¿Por qué? Porque el ajedrez ha evolucionado como el fútbol. Yo siempre hago la comparación, si nosotros jugábamos un campeonato internacional de fútbol, Sí, por ejemplo con Bulgaria o con Bélgica, podríamos preguntarnos, bueno, ¿le hacemos 6, le hacemos 8, le hacemos 10 goles y hay que parar? ¿Cómo hacemos? Hoy día usted se presenta a eso y no sabe si gana o si pierde. sí, Entonces ha evolucionado mucho. En el ajedrez también ha ocurrido eso. Acá teníamos a Naidorf, que es un portento, a pesar de ser extranjero, se nacionalizó argentino, y tenemos dos o tres valores más importantes como Bolbochán, Pini, Rosetto, Guimard, Raúl Sanguinetti, etcétera. Y con eso conformábamos un buen equipo para las Olimpiadas. Por eso Argentina salió 3 veces vicecampeón mundial en las Olimpiadas, sí, el 50, 52 y 54. Este, pero ahora, a la hora de la verdad, ahora nosotros tenemos que conformarnos con otro. Por ejemplo, la inversión que se hace en ajedrez es virtualmente nula. Sin embargo, en otros países se invierte. Nosotros ahora estamos abajo de Brasil sí, en jugando un equipo de 4 jugadores. Claro, nos gana Brasil porque mejora, tiene más actuación, etcétera. Si nosotros hacemos un match con Brasil a 100 tableros o a 1000 tableros, los aplastamos completamente, porque ellos tienen una élite muy importante, muy bien manejada, pero nosotros tenemos una base más importante. sí. Pero bueno, nadie va a organizar un match a 1000 tableros para demostrar nada. Entonces, ¿qué le va a hacer? Pero eso es lo que sucede. Que acá
no hay apoyo económico ni nada parecido. Fíjese que Euro se tuvo que ir a España porque acá no tenía, aparentemente yo no conozco la interna de las decisiones, pero no tenía un futuro. Y Alan Pichot también. Alan Pichot sí se disgustó con la federación por algún motivo y entonces también, generalmente económico, falta de apoyo, no sé, y se fue también. Sí. Obvio, pasan esas cosas. Bueno, ¿qué le va a hacer? Es el país que es así. Cuando hay escasez para todos, el ajedrez no puede ser una excepción. Él dijo hace unos años que la Federación Argentina del 53 nunca le dio la medalla de oro que ganó por ser gran maestro. Actualmente la tiene. No, nunca conseguí las medallas de la FIDE porque hay que pagarlas. Si usted fuese dirigente en la actualidad, ¿qué cambios haría para mejorar el ajedrez argentino? Bueno, habría que estudiar el problema porque hay que ver los recursos que uno cuenta. En definitiva, el apoyo tiene que salir del Ministerio de Economía, ¿no? Y la decisión del Ejecutivo. Entonces, no sé, uno tiene que adaptar su programa a los recursos que tenga. Y bueno, entonces habría que ver eso. Yo nunca he estado en función directiva, pero me doy cuenta de cómo habría que enfocar las cosas, ¿no? Y va a depender del presupuesto que usted pueda manejar. ¿Qué opina del ajedrez femenino en Argentina? En su época, había muchas mujeres jugando. Había mujeres, ha ido creciendo. Originalmente era una pléyade muy limitada de jugadoras, que había algunas se destacaron bastante bien, como la señora Montero, María Angélica creo que se llamaba, este, pero actualmente hay bastantes chicas que juegan bien y jovencitas, ¿no? Que tienen bastante predicamento como para pensar que en un futuro pueden ser, pero bueno, las vicisitudes del país y el hecho de ser eh, mujer, porque después a los 18 años se enamora de alguien y entonces el ajedrez pasa a otro rubro. No todos son Judith Polgar y esas especies raras que hay que se destacan, que también tuvo una influencia en su familia, ¿no? Porque el padre de Judith era un profesor de ajedrez muy importante y entonces a las tres hijas las hizo competir, las preparó y terminó siendo, Susa, la mayor, fue campeona mundial, ¿no? Y Judith fue la mujer que, digamos, más grande de la historia en este momento. Prácticamente este deporte en su época era solo para varones. Se podría decir eso, porque realmente había muy pocas mujeres que intervenían en el juego y no se mezclaban con los varones, hasta que de alguna manera Claudia Amura tuvo algún éxito, siendo una chica joven y talentosa, terminó ganando me parece, una vez un campeonato metropolitano acá de varones, pero lo ganó ella. Entonces, fíjese que eso tiene alguna importancia, pero es una excepción, ¿no? Digamos, para justificar la regla. Usted en una entrevista dio una recomendación de que cuando termine un match en un campeonato del mundo es ir jugando partidas clásicas y no rápidas. ¿Por qué? No, la partida rápida es no solamente un entretenimiento, sino también un entrenamiento del golpe de vista, pero no es digamos, la esencia del juego, que es bastante más profundo. Entonces, la partida rápida en general se aconseja para los jóvenes que quieren practicar eso, para que en un tiempo corto pueden divertirse y entrenar la vista y la visión y la decisión inmediata, pero el ajedrez hay que estudiarlo de otra manera, no con mayor profundidad. Ahora, en un futuro, vamos a tener la ayuda de la inteligencia artificial que va a permitir, en vez de los grandes análisis que había que hacer en aquel momento, tener la respuesta más rápida y sin el costo de la energía y el tiempo propio, ¿no? Sí. Así que, digamos, el ajedrez tiene un panorama futuro
que yo considero incierto porque no es fácil de definir cómo va a evolucionar esto. Siempre habrá un jugador que juega mejor partidas rápidas que el lento. No cabe duda de eso, ¿no? Por eso este chico oro le anda bien en las partidas rápidas, pero eso al mismo tiempo no es el ajedrez serio que él necesita, digamos, acostumbrarse, ¿no? Pero por el momento él está yendo bien en ese terreno. Sí. Usted dijo que la serie Gambito de Dama, que el personaje principal es una mezcla de Judith Polgar con Fischer. ¿Por qué dijo eso? Ah, bueno, primero Judith Polgar, porque es una jugadora de la rama femenina, es la más extraordinaria de la historia. Entonces, ya que ella es un genio, la de la película, por supuesto, ¿no? Y de Bobby Fischer, sí, porque Bobby Fischer tiene la virtud de haber sido autodidacta. Él terminó siendo un genio que se hizo a sí mismo. Él aprendió mirando u- unas recetas ahí comerciales y terminó después siendo lo que fue. Así que en ese sentido, por eso la mezcla esa tiene ese sentido, tiene los dos condimentos del caso. ¿Qué opina del auge del ajedrez en línea? Pero el ajedrez en línea tiene algunas virtudes y algunos defectos. Yo dejé de jugar, digamos, alguna vez que he practicado en eso, porque el mouse, si usted no pescaba bien la pieza, se le Sí, debilitaba y perdía la partida porque era una cosa así. Yo digo, no, bueno, esto no es para mí, yo entonces no me ocupo más de jugar en línea. Entonces, pero el ajedrez en línea tiene la virtud de que uno puede conectarse en cualquier momento, con cualquier lugar del mundo y jugar una partida con alguien. Si usted tiene tiempo y ganas, lo puede hacer concretamente. Antes, para conseguir un partner, tenía que ir al club en tal horario, etcétera, viajar, estar ahí. Sin embargo, ahora se puede hacer de cualquier otra manera mucho más económica y más directamente. Así sí. que en ese sentido es positivo. Para el desarrollo del juego viene bien. Los medios de comunicación le dan la difusión que se merece este deporte. Bueno, hubo un momento de auge cuando Clarín se interesó mucho en el ajedrez, que era en la década de 80, 90, ¿no? Este, pero ahí se le daba mucha importancia. Después de golpe declinó porque cambiaron al secretario del diario, claro, y entonces empezó a tener mucha más importancia el rugby, que Sí. también pero es un deporte que no tiene nada que ver con el ajedrez, por supuesto, ¿no? O sea, porque depende entonces de los directivos, o sea, así que siempre han tenido acá alguna importancia porque el ajedrez en Argentina es un deporte importante, si se quiere. Entonces, a veces los medios de comunicación recogen esa necesidad y dicen, bueno, hay que darle importancia a esto. Pero, bueno, no, eso es aleatorio también porque depende de los gustos de cada medio de comunicación. Sí. No sé si usted recuerda que Bobby Fischer vino a jugar una simultánea en Tucumán, por el 20 tableros de ese momento, y perdió dos partidas y entabló una. Perdió con José Rubinstein, Iván Rodríguez y empató con Pereira. Usted dijo en una entrevista que Tucumán era una de las provincias más fuertes de la Argentina en ese momento. ¿Qué recuerda usted de nuestra provincia? ¿Qué ejercicio recuerda? No, no, el ajedrez en el interior en general tiene algunos polos importantes, como ha sido Mendoza alguna vez y Salta también. Tucumán es el que más se ha destacado probablemente, pero en Salta ha habido también ajedrez, hay todavía, y en Mendoza también, y sobre todo no olvidemos de Santa Fe y Rosario, donde había jugadores, todavía los hay, bastante fuertes. Lo que ocurre es que ese desarrollo local se generaba por la falta de contacto con la metrópoli, porque para viajar de Tucumán a jugar un torneo en Buenos Aires es tiempo, gastos, problemas de todo tipo. Entonces prefieren jugar en lo suyo y entonces y se desarrolla un ajedrez local.
Tucumán tuvo, Rubinstein, que usted lo nombró, un muy buen jugador de Tucumán, no me sorprende que haya tenido éxito en ese sentido, ¿no? Entonces, Entre Ríos también ha tenido un ajedrez local importante. ¿Qué libro recomendarías a los jugadores que quieren mejorar su ajedrez? Para aficionados, intermedios y avanzados. No, bueno, aficionado e intermedio, aficionado siempre hay que leer Mi sistema de Nimzovich, eso seguro. Y después están los 4 tomos de Grau, que es un curso integral de ajedrez, que son 4 tomos, de Roberto Grau, que él tiene toda una colección de conferencias y todo que lo ha transformado en un curso, y entonces ahí van a tener mucho material como para... Y la gran capacidad didáctica de Grau es importante, por eso, para elegir los temas y clasificarlos, etcétera, es importante eso. Tener poca actividad física. ¿Afecta mucho las partidas? Ah, no, no, hay que tener el físico bien preparado, por supuesto, tienes que, sí, sí. Ya dijo Kasparov, lo dijo esto, que a igualdad de condiciones técnicas va a triunfar el que tenga más energías para entregar en una partida. Sí. Y eso depende de un buen estado físico por supuesto mental, ¿no? Pero el físico tiene que estar bien, si no uno disminuye su rendimiento. ¿Cómo manejó el estrés y la ansiedad antes y durante las partidas largas? No la manejé, no la manejé. Yo tenía que convivir con esto y no sé, no había no había que hacer nada especial, ¿no? Alguna vez se me ocurrió, pero nunca lo logré, de tener que, para dormir después de una partida muy disputada, lo que sea, tomar somníferos, pero no llegué a eso porque no tengo ni recetas ni nada, entonces me abstuve. Pero hay veces que uno se pierde la noche en vela, ¿no? Pensando en ciertas cosas. Y entonces, eso a veces, pero por eso yo digo que yo no manejé nada de eso, así que entonces es así. ¿Qué estrategias utilizó para mantener la concentración durante partidas largas? No se piensa en una estrategia, uno tiene que hacer lo mejor posible, sí, preparar, descansar y estar, conseguir el material. Antes que no había computadoras ni nada, teníamos que ocuparnos de ir investigando los boletines, los libros, etcétera. Ahora no, ahora ya es distinto porque uno tiene las bases en su computadora, aprieta botones y consigue la información que necesita. Por eso le digo de que el ajedrez ha ido evolucionando bastante. Yo pertenecí más a la primera etapa del ajedrez nacional, ¿no? Donde a pulmón todo. ¿Puede darnos tips para administrar mejor el tiempo en las partidas? Soy muy malo para dar consejos en ese terreno porque el reloj siempre ha sido un enemigo. Justamente uno, para compensar la falta de información y otras conocimientos, uno gasta mucho tiempo. Y Sí. resulta de que muchas veces de las cosas que ha pensado y perdido el tiempo, es tiempo perdido que no se recupera y no ha sido útil. Entonces he tenido muchos disgustos con el tema del tiempo. Por eso ahora me parece que deberíamos decir algo de el reloj actual que se juega con, digamos, con una adición de 30 segundos por jugada y todo esto, Sí. que le obliga a administrar bien el tiempo a usted, porque uno es mal administrador de su propio tiempo. Pero el reglamento actual, que se utiliza diciendo de que hay tantos minutos para tantas jugadas, pero con 30 segundos por cada vez que usted juega, eso le obliga a administrar el tiempo bien. Es una gran cosa. Creo que Bobby Fischer tuvo que ver con esto en sus orígenes, con esta cuestión del reloj digital la administración de una mayor capacidad de tiempo para administrarlo mejor, y eso es bueno. Hoy día se juega con más tranquilidad, en el sentido que en otras épocas donde yo le llamaba el reloj guillotina, porque cuando cae la flecha se acabó, ¿no? Entonces, eso era complicado. ¿Qué importancia tiene
el análisis post partidas para un jugador de ajedrez? Ah, no, es importante. Incluso el trabajo que se hace muchas veces con el propio rival, analizando las vicisitudes, todo lo que se pensaba, las alternativas, todo eso es muy importante. Hay jugadores que se quedan horas mirando una partida que acaban de jugar con algún ayudante, con el rival mismo, con quien sea, y eso es positivo, pero está bien, no todos lo hacen. Hay algunos que dicen que después de la partida no quieren pensar más en el tema Sí. y piensan en otra cosa, pero bueno, yo creo que eso es positivo porque es un aprendizaje permanente. Si pudiese armar un jugador ideal con todos los jugadores de la historia que usted conoció, ¿quién jugaría la apertura? ¿Quién en el medio juego? ¿Quién en el final? Sí, bueno, habría que armar un robot, un Frankenstein ajedrecístico. Y no, evidentemente, a la hora de las complicaciones hay que traer a tal, mientras tanto que descanse, y así, no, no, eso evidentemente es un armado que hay que hacer en base a las capacidades de cada uno de los grandes jugadores que uno ha conocido o que tiene en vista, ¿no? Entonces no se puede improvisar esto, porque evidentemente hay las aperturas, hay muchos jugadores que son grandes teóricos. A mí se me ocurre, por ejemplo, Smilov o Botvinnik, que tenían una preparación de sus esquemas muy, muy buenos. Tal la parte táctica, que es insuperable, es un genio. En finales, desde ya hay algunos jugadores especialistas. Kornoy es un gran finalista, Karpov también. Smyslov tiene libros de finales. Otro gran finalista menos conocido es Averbaч, que ha sido campeón soviético. Averbaч, un gran finalista que ha vivido hasta hace poco, ya nos ha regalado con muchas composiciones y muchos análisis muy, muy grandes, muy buenos. Este, pero en la antigüedad, el otro finalista formidable era Rubinstein. Sí. Entonces, pero de la antigüedad que no lo llegamos a conocer, pero conocemos sus partidas, ¿no? Así que no, en ese sentido digo de que para armar ese Frankenstein hay mucha competencia porque hay muchos jugadores que pueden poner una cuota de su acervo personal. Y en la parte psicológica lo pondríamos a Fischer o a Kasparov. No, no, Fischer no tenía psicología en ese sentido. Fischer era él y el ajedrez y todo lo demás lo ignoraba. Así que la parte psicológica puede ser que Kasparov tenga una capacidad especial. Yo podría nombrarle también a Sergio Yardelli, un jugador nacional también que este, también tenía un talento particular en eso. Y el mismo Naidorf sabía lo que le iba a jugar el rival, la línea que iba a elegir. Es notable, pero como el viejo Naidorf tenía un talento especial en ese sentido, él no sabía que era un gran psicólogo de ajedrecístico, pero lo tenía y muchas veces lo que él decía se cumplía. Así que en ese sentido vamos a tenerlo en cuenta Naidorf también. ¿Cómo es tu relación con el ajedrez en la actualidad? Bueno, yo miro partidas en general, en mi casa, preparo algunas cuestiones para los sábados que doy clases en River. Y nada más, otra cosa no hago pero me mantengo mirando partidas actuales de los maestros, cosa que recomiendo a los que quieren progresar. Tienen que mirar las partidas actuales de los maestros de élite, porque y hasta las partidas rápidas de ellos son buenas, porque los que no tienen tiempo juegan lo que saben, y ellos saben mucho. Entonces son modelos interesantes, aunque sea partidas rápidas. Y sobre todo, se han desarrollado mucho en finales. Los finales de torre que juega Aroñán, por ejemplo, son un modelo. Y Carlsen también. Los jugadores de élite en general juegan formidablemente bien los finales porque las partidas no se suspenden hoy día. Hay que seguir jugando hasta agotar el juego. Y entonces hay que estar muy entrenado en sección finales, ¿no? A pesar de su edad, ¿qué lo mantiene motivado para seguir enseñando después de tantos años ajedrez? Bueno, porque siempre me ha gustado y mirar partidas modernas
es un incentivo para ver qué es lo que está pasando, cómo evolucionan las cosas, ¿no? Y es entretenido, es un entretenimiento interesante y por el momento es gratuito. ¿Le queda un sueño por cumplir? ¿Le queda algo pendiente en ajedrez? No, el trabajo que estamos haciendo con mi hijo Sergio es tratar de llegar a un esquema de alfabetización ajedrecística de la juventud, para que la gente sepa qué es el ajedrez y que pueda enfrentar en una partida cualquiera y entretenerse y aprender con esto, estructurarse mentalmente. Ese es aprovechar el ajedrez como herramienta educativa es importante. Entonces, eso es lo que me parece que debería ser, por eso estamos trabajando de alguna manera con ese tipo de cuestiones. Ustedes tienen una plataforma a donde enseñan ajedrez, aparte de Sí, libros. sí, sí, hay una Sí, plataforma. después le pasamos los links. Después te pasa, Sergio, los links para que la veas. Su legado permanecerá como una de las grandes figuras del ajedrez, un verdadero campeón que llevó la bandera nacional a los principales podios del mundo. Desde mi humilde medio de ajedrez, agradezco la oportunidad de poder hablar con usted. Muchas gracias desde Tucumán, Argentina. Muchos saludos y Sergio se va a mantener en contacto contigo para darte los links. Muchas gracias por todo, ¿no? Gracias a todos, adiós.